el DJ oficial nos amplía bien la Está presentación todo ok para ahora. que así los hermanos también no tengan dificultad para tomar apuntes y viendo ahí lo que vamos a hacer. Muy bien. Oye, perdón por mi informalidad, ahí dice Lalo Cuello, porque así me dicen por todos lados por si acaso, pero ustedes saben que soy Eduardo. Sí. ¿Ya? Muy bien. Hola Paula, ¿cómo está ahora Carlita? Hola, bien, un poco resfriada. Hola, bien, Buena- gracias. Hola, buenas tardes. Lesionada, pero bien. Ah, Hola, buenas tardes. No hay Buenas que noches, Buenas noches. Jorge. Con mi señora lo hemos ausentado 4 clases por situaciones imprevistas, así que mil disculpas. Esperemos ponernos al día. Muy bien. ¿De dónde eres, Héctor? ¿De qué comunidad eres tú, Héctor? No, de ninguna, somos de La Serena. Ah, ya, no más ninguna comunidad en especial. No, Muy bien. ¿Y se inscribieron para el retiro, hermanos? ¿Cómo van sus inscripciones? Que este sábado es un gran día para nuestra comisión bíblica. Tenemos nuestro primer retiro. Recuerden que es abierto. Aprovechen a invitar a todas las personas que puedan, que conozcan, ya sea a nivel familiar o, ¿no es cierto?, en sus comunidades pastorales. Así que estamos muy esperanzados en el Señor, que sea una bonita experiencia con el Señor. ¿Ya? Ahí ya tenemos a un predicador, nuestro profesor Lalo Novalle, aquí en La Serena, el profesor Alex Pizarro, el padre Alex Pizarro, digo, y en Vicuña, el padre José Tapia. Ya vamos a estar a nivel arquidiocesano en reflexión, una experiencia bonita en este tiempo del jubileo. ¿Y son simultáneas, todas el mismo día? Todo el mismo día y en el mismo horario. Mucho bien, qué bien. Así que los invitamos a ser embajadores de esta invitación. Se les va a Jorge. enviar un correíto. ¿Sí? Dime. Jorge, en Coquimbo tenemos reunión vicarial en la misma fecha y algunos que no vamos a poder asistir. Sí, lo sabemos y claro, hay prioridades. Ahí que ya sabemos que ustedes tienen algunos compromisos, igual que Vicuña está en pastoral ese día, pero precisamente este retiro fue pensado invitar a todo el mundo, especialmente nuestros estudiantes, sabiendo que algunos no iban a poder estar por algún u otro motivo, pero bueno, las reuniones vicariales hay que estar muy presentes y ahí aprovechen de promocionar, ¿no es cierto?, nuestra comisión bíblica y el curso que hoy con el profesor Lalo le hemos puesto ya un nombre, el curso de Dei Verbum a los 50 años, ¿no es cierto?, desafíos y esperanza. Una vez que termine este curso, vamos a tener un pequeño receso y invitaremos, ojalá que muchos de ustedes nos sigan acompañando, pero este curso que viene, la segunda parte del curso de la Sagrada Escritura de Dei Verbum, también va a ser abierto a toda la comunidad. Son 8 sesiones nomás, 8 clases que vamos a tener de Dei Verbum para terminar el año del jubileo, digamos, como comisión bíblica. Bueno, profesor, estamos en la hora. Sí, de ahí se van a ir sumando. Tú tienes tu oración acá, ¿no? Sí, claro, muy bien. Ahí siempre una oración bien breve que la hemos ido haciendo, ya esta sería la tercera clase, donde como oración inicial, que me parece que que es muy breve, y yo le he dicho a veces que hemos estado juntos, que yo tengo cierta devoción particular a Santo Tomás de Aquino, así que invitarles que pedir al Señor primeramente que nos envíe el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, y como ahí también lo vamos a ir leyendo en la oración, nos pueda también incentivar al aprendizaje, ¿no? No netamente de, como hemos dicho también varias veces, no tan solamente de lo intelectual, para saber o quién sabe más, sino que es para que lo que aprendemos aquí con la cabeza, con la razón, como dice Santo Tomás, lo pueda decantar aquí también en el corazón. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si lo que puedan lo dicen, o si no lo hacemos así como estamos muteados parece, lo podemos todos seguir a la vez. Y dice, concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, y la facilidad para aprender. para aprender. Y la facilidad para aprender.
Se dan cuenta que Santo Tomás es tan sencillo y tenía así como 3 kilos de cerebro para plasmar todo lo que él propició y que de ahí ha sido la base también para nuestra teología, ¿no? Nuestra teología católica. Como de esta agudeza intelectual, él lo hace tan sencillo. Y yo creo que por ahí también tiene que ir lo nuestro, ¿ya? Ahora lo repito yo solito y vamos a continuar después. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para entender, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habíamos visto ya esa parte, esto es una retroalimentación, después vamos a tomar de lo que ya nos corresponde en la clase de hoy, que después algunas diapos yo voy pidiendo que las movamos un poquito más ágil. Esto un poco para que nos situemos. Recordemos que hemos ido viendo conceptos, yo pregunté qué era decir lo más significativo de la clase anterior, ¿ya? También se preguntó cuál era la estructura del Evangelio de San Mateo, los evangelios sinópticos, como San Juan, y los demás también libros que están en la Biblia, tienen una estructura, y esa estructura es muy buena conocerla, o irla conociendo, aprendiendo de qué se trata. Y ustedes lo buscaron súper bien y lo fueron compartiendo, y ahí se sacaron un 7,8. Así que a todos les fue bien. Recuerden que yo les pregunté también al final de eso, ¿quién buscó solamente por internet o quién se dio el tiempo también de usar la Biblia para encontrar la estructura del Evangelio de Mateo? Y yo les recomendaba usar la Biblia y también, si tengo que yo confrontar con algo que está por la internet, sobre todo las fuentes de internet suelen dar como distintas estructuras. Por eso es bueno hacer esta comparación, por decirlo de alguna manera, lo que nos muestra la Biblia y lo que nos dice también la fuente que nosotros podamos recurrir para traer afirmación. Avancemos. Aquí me gustaría que nos detuviéramos un poquito. Yo le di este pequeño vocabulario. La idea es ir ampliando nuestro propio vocabulario. ¿Ya? Y si alguien voluntariamente nos pudiera decir qué encontró este hermano o hermana con el concepto de evangelio, solamente evangelio. ¿Lo podría hacer yo? Bueno, tú eres Darky. Sí, pero mi nombre es Gladys y pertenezco a la capilla aquí de Nuestra Señora del Rosario de la Cantera. Muy bien, Gladys, bienvenida a la cantera. Muchas gracias. Mire, evangelio. Yo soy de Tierra Blanca, un poquito más allá. Sí, yo vivo acá en el Loteo La Cantera, un poquito más arriba de la iglesia. Como vecino entonces. Sí. Ya, mire, hermanita, dinos. Lo hice corto y preciso. Evangelio proviene del griego evangelio, que significa buena noticia, buen mensaje. Es un mensaje, es el mensaje central del cristianismo, que es la vida. Bueno, Angelio, mensaje o noticia. Muy bien. Súper corto. Muy bien. ¿Alguien quisiera compartir lo que encontró sobre el concepto querigma? Yo, Eduardo, yo. María, ¿tú de dónde? Oye, me gustaría que cuando ustedes fueran a hablar, me dijeran, soy de tal comunidad, y así nos vamos conociendo un poquito más. Bueno, María Carolina, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Diaguita, Valle del Elqui. ¡Wow! Mira, esa parroquia es muy linda. Hermosa. Un par de veces fui ahí también. Sí. Mire, querigma, palabra griega que significa proclamación o anuncio. Ya. Eso es lo que yo puse cortito, pero hay otras cositas más, pero no sé si usted quiere solamente eso o que yo le pueda decir algo más. Solamente lo que tú encontraste y lo estás compartiendo. Bien, eso es lo que yo... Muy bien. Yo Gracias. recuerdo de nada y saludo a los hermanos de Diaguita. Gracias, su nombre. Oye, y aquí en Ovalle, la calle que yo vivo se llama Diaguitas. Ah, mira. Está bien. Chiquillas, chiquillos, yo me equivoqué el otro día y no arreglé ahí, pues se dan cuenta, si soy un profesor hasta por ahí nomás, de media caña nomás. El concepto del tercero es coinonía, no hay coimonía, porque yo me equivoqué. No, hermano, yo, José Manzano. José Manzano, ¿de qué república es usted? José Manzano de la parroquia o de la capilla, mejor dicho, Nuestra Señora del Tránsito de la comuna de Montepatria, del Palqui precisamente. Del Palqui, mire, qué bien. Sí, pues. Muy bien. ¿Qué encontró usted por ese concepto? Bueno, primero, digamos, la etimología que proviene del griego y se traduce como comunión o compañerismo.
Súper. Ya en el contexto bíblico se refiere a la relación y la conexión profunda que existe entre los creyentes en Cristo, así como la participación conjunta en la vida espiritual y en los propósitos de Dios. ¿Ya? Súper. Ya. Muy bien, José. Coinonía, comunión. ¿Y se recuerdan el nombre de nuestra revista Arquidiocesana? ¿Cómo se llama? Coinonía. Coinonía, pues ahí viene. Súper bien. Ya, muy Te felicito, bravo, y saludo a los hermanos del Palqui. Ya, pues en su nombre, querido Eduardo. Que manden fruta. Mandarina en este tiempo. Oye, sí, yo las he probado, están muy ricas. Exquisita. Muy bien, Bien, gracias. pues. ¿Algún hermano o hermana que quiera compartir lo que encontró por metanoia? Yo puedo. Yo. Alguien que no haya hablado. La Rosita ese que habló. Ya. ¿Vale? Ya, Rosa, dale. Ya. Metanoia proviene del griego meta, que significa más allá o después de, y noia, que significa mente o pensamiento. En resumen, es un concepto clave en el cristianismo que se refiere al arrepentimiento y la conversión espiritual. Implica un cambio profundo en la mente, el corazón y la vida de una persona, y es fundamental para la vida cristiana. Rosa, ¿y tú eres de dónde? Yo vivo en el Romero ahora. Era de Tierras Blancas, pero me vine al Romero ahora. Ah, la Rosita, de ahí del bosque. Con ella misma. Con razón, tan habilosa. Oye, Rosita, súper bien, porque metanoia significa hacerlo como bien resumido, es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad. Si nosotros que no estamos, ejemplo, si nos estamos formando, si nos estamos educando, si estamos hablando ahora de la Biblia, después, como decía muy bien Jorge, vamos a hacer un taller de Dei Verbum o documentos que la iglesia ha ido entregando en torno a la Biblia, a la Sagrada Escritura, y todo lo que ustedes han aprendido en estos años que tienen en sus propias comunidades, eso tiene que provocar un cambio de mentalidad. ¿Se comprende? Un cambio de mentalidad. ¿Qué quiere decir? Es que si yo, que he escuchado el Evangelio, que he escuchado la buena noticia, la palabra de Dios, que soy catequista y represento a mi comunidad, tiene que generar en mí eso, un cambio de mentalidad. Yo no puedo pensar igual que una persona que nunca ha ido a la iglesia. ¿Se comprende? Porque en mí he recepcionado la verdad, que es Jesucristo. En mí está el amor a la iglesia. En mí está también el ser fiel a los mandamientos de la iglesia. La caridad, la misericordia y todo lo que sabemos, ¿ya? Se nos tiene que dar ese cambio de mentalidad. Porque si no se nos provoca aquello, quiere decir que algo en ese engranaje no está funcionando bien. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante la metanoia, el cambio de mentalidad. Transformación interior también puede ser. Claro, yo no puedo seguir siendo la misma persona de siempre si lo que he recibido no me está ayudando. Y en buen chileno. ¿Me permite un segundo? Claro, dale, José. Sí, no, lo que quería, digamos, precisar, que lo que yo entiendo que es un cambio profundo en la mente y corazón, una transformación que lleva a la persona a alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Una conversión profunda. Una conversión profunda, el cambio de mentalidad, que lo que yo decía recién, que lo que aprendemos aquí decanta acá en el corazón, ¿se acuerdan? Es eso. Así que, oye, son alumnos... Pilar, ¿de dónde eres tú? Colegio La Providencia Valle, profesor. Viva Valle, ya. Sí. Dígame. Profe, ahí metanoia, yo tenía agregado algo más aparte de lo que dijo compártelo, la compañera. Le tenía un cambio profundo en la conciencia del ser humano. Exacto. Entonces esto me llamó bastante la atención porque si bien dice meta, más allá. Meta es más allá, sí. Correcto. Entonces, noia, cambio. Entonces, y después decía cambio profundo, y lo encontré en algunos libros también cristianos, que dice que es un cambio profundo que asume el ser humano cuando toma en conciencia todo lo que va ocurriendo en su vida. Exactamente. Ahí recién alcanza su conversión. Miren, yo lo que quiero decir, espero que lo entiendan.
Yo, si soy católico, si he recibido toda la formación que he tenido, y si yo amo con el corazón a toda la iglesia, a la verdad que es Jesucristo, la palabra revelada en la misma Sagrada Escritura, yo no puedo pensar de la misma manera que piensa un evangélico, o lo que piensa un musulmán, o lo que piensa uno que nunca ha ido a la iglesia. Tiene que darse esa diferencia, o si no, espero que se comprenda. Por eso es un cambio profundo en el ser, en el pensamiento, en el corazón, ¿ya? Yo no puedo estar avalando cosas que vayan en contra de lo que la iglesia establece como una norma de vida. ¿Se comprende? Así es. Hoy en día que se ha anunciado ya el aborto, la eutanasia, la distanasia y todas aquellas cosas que nos provocan cierta división dentro del mismo pueblo de Dios, la iglesia es muy clara en decir estas cosas. Yo no puedo atentar contra la vida del otro, ¿ya? Lo que sea, ya en la categoría que nosotros nos movemos, sino que tengo que dar un signo de conversión, ¿ya? Que como dice muy bien el Evangelio de Mateo, que es lo que estamos viendo hoy en el Sermón de la Montaña, ya que podamos ser luz, sal y fermento en el tiempo que nos toca vivir en este 2025, con toda la realidad que significa hoy vivir en este tiempo en Chile, o en nuestras comunas, en nuestras comunidades, ¿ya? No pretender hacer algo distinto, ¿ya? A veces nos dicen que la iglesia quizás nos metemos en mucho, somos exagerados, que somos cuadrados, que aquí los tiempos han cambiado. Sí, el tiempo ha cambiado, pero una cosa no ha cambiado, que es la palabra. ¿Ya? La palabra no ha cambiado. Pueden haber nuevas interpretaciones, profundizaciones bíblicas y todo aquello, pero no es que la palabra haya cambiado, ¿ya? Lo demás lo respetamos, yo lo personal respeto mucho todo lo que se me presenta a mí en mi propio escenario diario. Soy profesor en un colegio, con todo lo complejo que significa un colegio, con todo lo complejo que significa hacer clases a jóvenes en un instituto, con toda la realidad de una parroquia rural que es Barraza, donde apoyo bastante, pero yo mantener la línea, ¿ya? A lo que yo estoy llamado a hacer luz, sal y fermento, a anunciar con amor, con dedicación, con misericordia el Evangelio. Yo no me puedo meter indudablemente en la mentalidad o en la mente de cada uno de nosotros, pero la iglesia apunta para allá. Espero que se me haya comprendido un poco la idea, ¿ya? Avancemos. Esto yo lo coloqué porque el otro día, cuando un integrante de nuestro grupo me hizo la pregunta, yo venía muy cansado de una clase, porque ustedes saben que hago clases en el Santo Tomás, y me había tocado un día medio pesadito, y yo quise hacer esta relación para poder que comprendamos bien y no confundirnos, ¿ya? Y yo como profesor que soy, tengo el deber de enseñar lo que corresponde, ¿ya? Y aquí vemos lo que son los rollos de Qumran, que son los que yo les mostré en una diapositiva, por ahí van a salir las fotos más adelante, y lo que es la fuente Q, que también lo fuimos viendo. Pero como también le hemos dicho, todo este material se lo vamos a entregar, hay puntos súper claros que nos van a ir mostrando diferenciar o comprender bien. Yo estos puntos los coloqué los más esenciales para que sea de fácil comprensión para todos. Esto es mucho más engorroso, tiene muchas más cosas, es muy denso, porque desde el estudio bíblico, como decíamos, los que nos llevan a la delantera son los protestantes. Después vamos nosotros, ¿ya? Y de hecho muchas enseñanzas que hay de Biblia se hacen incluso también de esa misma fuente. Entonces, ¿qué es lo que eran los rollos de Qumran? Lo que yo les mostré en la foto. Son manuscritos encontrados en el Mar Muerto, rollos, llamados así por haber encontrado en unas cuevas situadas en Qumran, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Eso es Qumran. ¿Se acuerdan? Yo le dije, yo fui a Qumran y mandé la quebrada del siglo, y de ahí, muy cerquita del Mar Muerto, porque es muy cerca, ¿ya? Y ahí también coloqué una diapositiva, una imagen, que más o menos nos va a mostrar cómo eran las cuevas de Qumran. Dice, es una colección. ¿Qué es lo que son estos rollos? Es una colección de 972 manuscritos, la mayoría datan del año 250 a.C. hasta incluso el 66 después de Cristo. Antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Eso es un dato histórico, también es re importante. Yo les recomiendo, si les gusta la ficción bíblica como me gusta a mí, váyanse a la parte de atrás, por lo menos yo uso la Biblia de Jerusalén, está la cronología de cómo se fueron dando las cosas. Y a los que les gusta crear mundos como de película, ahí lo tienen dado,
¿ya? Y ahí sale cuándo pasó esto, en qué pasó en este momento, cómo se entrelazó esta acción con esta otra de aquí, el contexto social, vital, político que había en aquel entonces, ¿ya? Entonces, dice, hay ejemplares en hebreo, arameo y griego, ¿ya? Créanlo, encontrar unos beduinos que son personas que viven en el desierto y que se desplazan de un lugar a otro, ¿ya? Y como bien los beduinos es bien particular, cuando íbamos en esos sectores en Tierra Santa viajando con temor y temblor, por todo lo que significaba esa tensión por la guerra, habían beduinos por todos lados, que vivían como a las afueras de la ciudad. Habían varios beduinos que vivían afuera de Jerusalén y muy precarios, casi como nosotros comprendemos quizás más fácil cuando decimos los gitanos, que iban a las afueras de la ciudad, en carpa, lo mismo. Los beduinos lo mismo. Y estos beduinos que fueron también, sin duda, tenían un cabecilla que ayudaron a hacer las excavaciones, encontraron estos rollos y más o menos fueron en el año 1947. Posterior a ese año, a 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Esa región de la Cisjordania, que ya más Palestina, no es propiamente tal Israel, porque ustedes saben que está dividido ahí entre Israel y Palestina, Franja de Gaza, todo eso que está hoy como pelea de gato, eso queda ahí en esa parte, ¿ya? Entonces, eso es la cueva de los rollos de Qumran. En la fuente Q, dijimos también, la fuente Q, que también conocida como documento Q, el Evangelio Q, o el Evangelio de los dichos, deriva del alemán quell, que significa fuente. Cuando decimos la fuente Q, quiere decir fuente en una palabra en alemán, que significa fuente. Por eso decimos la fuente Q. El nombre Q fue acuñado por el teólogo y estudioso bíblico alemán Johannes Weih, y por eso decíamos en teólogo protestante alemán. ¿Se dan cuenta? Y es lo que esas hipótesis que nos dice o esas indicaciones que nos ha ido dando a través del tiempo se acuñan hasta el día de hoy y son muy aceptadas, muy aceptables, ¿ya? Pero miren ahí el detalle, no es un teólogo católico, es un teólogo protestante, alemán, ¿ya? Y ahí también en las fechas de que se dicen de estos textos, de esta fuente, que es entre 65 y el 95 después de Cristo, otra fuente irán quizá un poquito antes, un poquito después, pero la historia es así, pues imagínense el año que está indicando ahí, está recién el primer siglo de nuestra historia, de la humanidad, o del tiempo del cristianismo, perdón, y por eso hay fluctuaciones, va a depender siempre de la fuente que nosotros acudimos para obtener la información. Los evangelios sinópticos tienen la misma fuente Q, lo que veíamos también en serie. La fuente Q pudo ser un evangelio escrito, pongan atención, que circulaba en los tiempos de Jesús y habría influenciado en los sinópticos. Por eso se le dice los dichos de Jesús, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Que pudo ser, y lo que hay una base importante para que acredita aquello también, y en esos tiempos de Jesús ya circulaba un texto escrito en los tiempos de Jesús. Y quizás ese texto, que era este evangelio escrito, influenció de manera muy importante en lo que conocemos como los evangelios sinópticos. ¿Cuáles eran los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Lucas. Muy bien. Yo creo que eso lo sabemos bien, pero tenemos que siempre reforzarlo, ¿ya? Esos son los evangelios sinópticos. ¿Se comprende bien? Muy bien. Ya, avancemos. Muy bien. Muy bien, Sí, chiquillos. sí. Ahora sí lo entendí, gracias. Gracias a ti. Hay que mejorar siempre. Ujú, Lo que le mostraba yo, mire, la imagen de la izquierda son los sitios arqueológicos de las cuevas de Qumran. Se dan cuenta que es orilla de mar, está muy cerca. Así que por eso tiene esa formación. Se dan cuenta cuando uno, no sé si alguien conocerá Antofagasta, cuando uno va a la portada, se dan cuenta que es como muy parecido, porque es ese oleaje, el viento de la costa hace esa formación geográfica. ¿Se han dado cuenta? Que en la portada es lo mismo cuando uno desciende. En la portada. ¿Cierto? Sí, la portada. Cuando uno desciende se ve todo eso. Y ahí lo mismo que con Qumran, estas cuevas están muy cerquitas del Mar Muerto. Ustedes saben que el Mar Muerto es muy, 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 muy salado y uno puede flotar.
por la densidad de la sal, y se dice que ese lugar del Mar Muerto es el lugar más bajo del planeta. Imagínense un detalle no menor, ¿ya? Y nosotros no fuimos nada, pues yo quería puro flotar, pero no fuimos nada porque había que irse para otro lado. Nos quedamos, pero eso quizás nos va a servir para un segundo viaje. Aquí al lado está el mapa geográfico de Israel. Yo no sé si el Claudio con el cursor me puede apuntar el segundo como un laguito que se ve ahí abajito. Ese, la parte de ahí arriba, donde estaba apuntando el Claudio, por ahí está la cueva de Qumran, es un referente. No es que sea justo donde está el Claudio, sino que es más o menos en la parte superior de ese laguito, por ahí hacia el lado izquierdo, por ahí están las cuevas de Qumran. ¿Se dan cuenta? Eso es la Cisjordania. Y muy cerquita de ahí está, a una hora más o menos de ahí, sino que no un poquito menos, por la ruta 90 que se llama, está Jerusalén, está muy cerca, porque Israel es chiquitito, uno lo puede recorrer casi en el día, no como Chile que tomamos muchas horas de Arica a Puerto William o más al sur, porque es muy largo Chile, pero Tierra Santa es cortito, y uno puede pasar de Talla en Israel y 20 kilómetros más ya está en Palestina, hay mucha fiscalización militar y todo lo que significa, es algo engorroso, pero la realidad política y social y religiosa también ha llevado a eso, ¿ya? Avancemos. Y eso lo pasamos porque es lo que vimos en la clase anterior. Sí. Es lo que ya lo coloqué en un cuadrito comparativo. Ese también lo vamos a pasar. Sí. Eso también lo vimos. Sí. Ahí la imagen que yo le colocaba como los Sí. beduinos guiados por arqueólogos fueron encontrando estas vasijas con los rollos, ¿ya? Así que cuando aquí han hecho una carretera y encuentran vestigios indígenas, se para la obra y hasta que se saque todo, ¿no? Es lo que está pasando en el norte de La Serena, en la salida norte de Serena, que estaban haciendo la doble vía, si no me equivoco, y encontraron restos arqueológicos de nuestros pueblos originarios y está todo eso detenido. Sí. Así que, y es igual. Frente a mi casa. Exactamente, a Imbarraz igual nos ha pasado que se han encontrado, estaban el año pasado, antepasado, haciendo como el alcantarillado nuevo para Sí. restaurar el antiguo, y también se encontró una piedra de molino del tiempo en la colonia, imagínense, y se paró la obra hasta que vinieran de monumentos nacionales, se llevaron ese hallazgo a los museos de Santiago, y Barraza quedamos con la pura tierra. Eso es lo que pasa, ¿ya? Y ahí se ven el rollito, eso que está ahí como en transversal, son un poco una emulación de que así fueron los rollos que más o menos se encontraron. Avancemos. Eso es Qumran, te decía, es la cueva, ahí hay y como todo es comercio en el mundo, ahí dice Mar Muerto, no hay un center, y dicen Cosmetics Center, es decir, que venden hasta barro, ¿ya? Les voy a dar un dato para que cuando vayan a Tierra Santa no compren ninguna cosa que sea orgánica, o cuando quieran entrar en Chile, en Santiago, todo lo requisan. Varias personas que llegaron conmigo habían comprado productos de cosmética, y en Santiago se los quitaron todo, porque no pueden ingresar nada, ¿ya? Y vendían barritos de allá, barritos de acá, unas cremas de allá, otras cosas para el pelo. Sobre todo las damas se tentaron mucho y compraron mucho y no pudieron ingresar nada a Chile, ¿ya? Un dato curioso, ¿ya? Ahí también avanzamos, que eso también lo fuimos viendo, y están los 3 mosqueteros, eso también lo vimos, que es una pequeña línea. Ahí también vimos los signos y símbolos, ustedes lo dijeron súper bien, qué es lo que significaba cada símbolo. Cada evangelista tiene un símbolo o una figura humana o un animal que lo va distinguiendo. Avanzamos. Y eso también es lo que comenzamos a ver ese día, sobre lo que nos dice el autor de Mateo, ese autor es Mateo, perdón, y su fecha estimativa es hacia el año 85, obviamente que después de Cristo, el lugar de donde estuvo Mateo, o su escuela, como también vimos la clase anterior, es Antioquía, ¿ya? Yo quizás les podría haber preguntado, ¿dónde queda Antioquía? Hubieran estado obligados a decir dónde está Antioquía, pero eso después ustedes véanlo y apréndanlo por cultura, ¿ya? ¿Dónde queda Antioquía?
Es bonito, en la Biblia de Jerusalén, yo le hago mucha harto propaganda a esa Biblia. En la parte de atrás están los mapas. El mapa de Jesús, antes de Jesús, cómo era después de Jesús, el mapa donde están las tribus, el mapa de los países vecinos. Y cuando uno va leyendo el texto bíblico, por lo menos yo lo hacía, decía, ya pasó tal, esto en Samaria, y yo buscaba, ¿dónde estaba Samaria? Jesús estaba aquí, Samaria estaba acá. ¿Dónde estaba Cisjordania? Estaba acá. ¿Dónde estaba la Decápolis? Estaba al lado de acá. Y uno va aprendiendo, y después si te dicen, oye, pasó esto en Caná de Galilea. Ah, Caná queda en tal lugar. Eso también es geografía bíblica, se llama eso. Y en casi la mayoría de las Biblias hay mapas. Mira, aquí yo tengo una que, como estoy en la casa parroquial de aquí de San Vicente Ferrer de Nueva Valle, le saqué una Biblia al padre, y también hay mapas al final, y que nos va mostrando lo que les decía yo recién, la geografía bíblica, que es tan bonita, y también están los recorridos que hizo San Pablo en sus viajes. El recorrido del Éxodo también sale en varias Biblias, así que por eso es bonito, esa ítem se llama geografía bíblica. Y como ahora todos tenemos acceso a Internet, lo podemos hacer más fácil todavía. El símbolo que representa el Evangelio de Mateo, exactamente, bravo, la Paola Narváez Seca. Es que como se me va el chat, lo colocó ahí, a ver si lo puedo abrir, disculpen ustedes. No lo pude abrir, pero bueno, es lo que era, perdón por la interrupción. Entonces, la figura de hombre de hombre es la que simboliza el Evangelio de Mateo, es el único evangelista que habla de la genealogía de Cristo, y ese día dijimos, ¿qué es lo que es genealogía? Ustedes lo fueron diciendo súper bien. Le pregunté yo cuál es su propia genealogía, y también les invité a que fuéramos armando, como alguien lo dijo súper bonito en la clase anterior, nuestro propio árbol genealógico, porque así uno sabe de dónde viene, ¿ya? Yo le daba mi ejemplo, yo soy de Coquimbo, de Oriente, pero mi mamá y mi papá son de Andacollo, mi abuelito fue más en el interior de Andacollo, de ahí mi papito tuvo 10 hermanos, y así uno arma su arbolito, sus parientes, y te da identidad, uno viene de ahí, ese es mi árbol, ¿ya? Avanzamos, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar a leer, el que pueda ver la característica del Evangelio de Mateo? Es solamente leer. Que lea fuerte, claro, en español, sin vergüenza. Características de Evangelio de Mateo. Muy bien, vamos. Mateo escribió su Evangelio primero en hebreo o arameo y después en griego. Por eso tiene muchas expresiones hebraicas, por provenir de una comunidad de origen judío. Su estilo se caracteriza por la brevedad y la claridad cuando habla de los hechos, mientras se alarga mucho en los discursos de Jesús. Comparado con Marcos, Mateo quita detalles, nombres propios, suprime lo marginal. Los discursos son lo más original de Mateo y son elaborados técnicamente a base de expresiones auténticas de Jesús. Gracias, José, muy buen lector, muy bien. Como nos dice ahí, es muy clarito, de que también nos hemos ido compartiendo, ya que dice el Evangelio, primeramente se escribió en hebreo o arameo, pero recordemos que está toda esta mezcolanza de lenguaje, porque era lo propio de la zona, decía, es el contexto vital, o que rodeaba ahí a los evangelistas, o a la escuela de evangelistas que acompañaban a este evangelista, y ese era el hebreo, el arameo, ¿ya? Y eso también va enriqueciendo mucho más también el texto mismo, ¿ya? Y me encantó esto, dice, su estilo se caracteriza por la brevedad y la claridad. Es como decimos en buen chileno, Mateo va al hueso, ¿ya? No le pone mucho adorno a sus textos, sino que va a lo esencial, a lo primordial, a lo que es el centro, lo medular. Ahí se dirige directamente Mateo, ¿ya? Y porque después dice, Mateo quita detalles, estos adornos que yo les decía, nombres propios, y suprime lo marginal, todo lo que quizás, como todo lo que puede haber rodeado de flores, de cosas, o de tanto detalle, él va a lo medular, ¿ya?
Por eso es importante que también lo veamos, ¿ya? Yo ahí coloqué la fuente, mis clases o lo que yo he ido aprendiendo, y los videos que a veces también hemos visto, hay una página que es re interesante, quizá ustedes la conocen, y que tiene mucho material bíblico, y lo pueden usar, lo pueden consultar, lo pueden utilizar en sus catequesis, el que es ministro, los que son diáconos, también lo pueden, es de acceso liberado, no hay que hacerse una cuenta ni pagar. Sí, y es muy eficaz, es eficiente, ¿ya? Y de muy fácil comprensión lo que sale ahí. Y la fuente se llama catholic.net. Y ahí tú abres la página y te va a salir ahí el taller de Mateo, de Marco, de Lucas, de todos los libros de la Biblia, y también hay un apartado que es ideal para la catequesis. Alguien habló, la Aris Olivares. Hola, buenas tardes o buenas noches. Hablando en relación a eso, yo, dentro de la investigación que he hecho, hice una relación entre los evangelios sinópticos de Mateo y Lucas. Y hablando de esto, de que no entra tanto detalles, por ejemplo, cuando es Mateo 19:13, cuando habla de los niños, vengan a mí, dice, entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos lo recibían muy mal. Eso expresó Mateo, escribió. Y el relato de Lucas se expande más. Dice, Jesús pidió que se los trajera, diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Y ahí uno se da cuenta de este relato, porque es distinto, Claro. cambia, o sea, como que el contexto es similar, pero hay más detalle en lo que, en la forma de expresarlo. Ese es mi Claro. aporte. Sí, oye, súper bien, y para ver eso hecho, te lo agradecemos bastante porque nos ayuda a comprender mejor lo que acabamos de decir. Así que gracias por tu aporte, Adi, muy valioso, ¿ya? Yo decía, visiten esto, es re fácil, todos tenemos acceso a internet, lo van a encontrar, y yo digo esto a los que son catequistas, ¿ya? Catequistas en general. Hay muchos recursos ahí para catequistas y lo pueden descargar, lo pueden estudiar, analizar, como lo han hecho muy bien aquí los que han ido compartiendo cuando intervienen. Eso nos hace muy bien, ya no quedarnos solamente con lo que vamos a aprender aquí o con lo que yo sé, sino que cuando yo estudiaba en la UCN, yo no sé si sigue siendo el mismo lema, decía ir más allá. Esa es la frase o el eslogan que tenía la UCN, no sé si mantendrá el mismo, cuando yo estudié ahí, y es ir más allá, no quedarnos tan solo con lo que yo estudié hace años ya en la universidad, sino que siempre ir más allá, ¿no? Yo otro día fui a Santiago, esto de las vacaciones, más que nada un comentario, y me compartí con hermanos de la misma ABP de Santiago y les conté que estábamos en esto, se alegraron mucho, que ustedes estaban aquí. Yo les dije, oye, cualquier material que tengan, apoyen, y claro, te vamos a enviar material. Es ir más allá, porque como decíamos, parece que en la primera clase no somos seres acabados, y eso nos decía súper bien el padre Alejandro, estamos siempre en construcción, ¿ya? No caer en esto de decir, yo ya me la sé toda. Siempre somos en una continua construcción, ¿ya? Que para que también eso nos ayuda un poco a comprender mejor. Avancemos. ¿Quién me puede cooperar la lectura de esa proyección ahí? Puede ser una dama, y recién fue José, me parece. Si era una dama, lo pudiera hacer. Ya. Texto clave es Mateo 22, 37, 40. Dice, el texto clave en el Evangelio de Mateo tiene un nexo directo con lo escrito en Deuteronomio 6, 4. Sí, Deuteronomio, perdón. Es que estoy leyendo de un celular, entonces es pequeñito. Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos la continuidad de lo que anunciaron los profetas, del Mesías que ha de venir. Jesús es la continuidad. Él es la palabra cumplida y Jesús lee el texto en la sinagoga Torá, ya que es el núcleo de la fe de Israel, y nosotros somos continuidad
del pueblo de Dios por el bautismo. Jesús dice, esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros. Muy bien. Se dan cuenta que ahí yo le voy a pedir a algunos, el que sea más rápido, que nos pueda buscar el texto que dice, el texto clave, que es Mateo 22, 37 al 40. Si alguien lo puede buscar y lo lee, va a ser un aporte re importante. Así interactuamos mejor también y todos participamos. Y otro hermano o hermana busque el Deuteronomio capítulo 6 del 44 al 9. ¿Ya? Ya puedo abrirme la... Sí, está bien. Aló, buenas noches. Romina, ¿de dónde eres tú? No, Alicia. Ah, que aquí dice Romina. Sí, es el computador, güey. ¿De dónde eres tú? ¿De qué comunidad? De María Reina de los Apóstoles de Pan de Azúcar. Ah, el otro día estuve con tu párroco en Punitaqui. Ah, qué bien. Te vino a comer la empanada Punitaqui. 40. ¿Qué texto tienes tú? Mateo 22. Mateo 22, del 37 al 40. 40, sí, parece que por ahí es. ¿Lo puedes leer? Sí. Ya. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después viene otro semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Súper bien. ¿Qué comprendiste de eso? El amor, que uno tiene que amar a Dios con toda su alma y también amar al prójimo. Eso. ¿Se dan cuenta? Que si yo digo que amo a Dios, también se tiene que manifestar o expresar de alguna manera también a los que están al lado mío, al prójimo, al hermano, ¿cierto? Sí. Si yo digo que solamente quiero a Dios y que quiero a Dios y quiero a Dios, pero me llevo con la pata y el combo con los demás, algo está pasando ahí. ¿Se comprende bien, cierto? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién buscó Deuteronomio 6, 4 al 9? ¿Quién habla? Mirta, de la parroquia María Reina de los Apóstoles. Otra discípula de Panchito. Ya. Ya. Dice así: graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios. Te alabamos. Gracias, discípulas de Francisco. Yo le pedí que apaguen los micrófonos, porque se acoplan mucho, ¿ya? Eso, muy bien. Miren, a ver, Pablo Segovia, ¿qué quieres compartir tú? Hola, buenas noches. Al costado de la Biblia de la latinoamericana, ¿ya? Hay un, ¿cómo se llama? Hay un aporte que dice Levítico 19, 18. Y dice textualmente, no te vengarás ni guardarás rencor contra tus compatriotas, sino más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Exacto. Oye, gracias, Hay Pablo. otras referencias también a otros, pero esto es lo que quería compartir. Eso mismo quería yo compartir porque yo tengo otra cosa acá. Es que el Pablo está interviniendo. Espera un momentito, María, ¿ya? Ya, gracias. No, era eso. Gracias. Ya, ya. Súper bien, Pablo. Cuando uno usa la Biblia, yo insisto, no en toda la Biblia tenemos esa nota que nos decía Pablo recién. En la Biblia de Jerusalén y algunas también hay notitas al lado que son citas bíblicas, como lo encontró Pablo, y eso se llaman paralelos. Y esos paralelos nos llevan a un texto distinto al que hemos leído, pero que hace mención de lo mismo, pero solamente que en otro texto, en otro libro de la Biblia, ¿ya? Y se va enriqueciendo, nos va ayudando más
para comprender mejor el mensaje, para comprender lo que nos quieren enseñar, ¿ya? Las Biblias tienen estas notitas al lado que se llaman paralelos. Otra cosa, las Biblias en la parte inferior de las hojas también tienen notas, y esas notas también es bueno indagar qué nos dicen, porque también va ampliando para comprender de mejor manera el mensaje que se nos está dando, ¿no? Aquí decía súper bien en Pablo, no atentarás contra tu prójimo, una cosa así. ¿Qué quiere decir? Ah, perdón, María, perdón, que te dejé ahí esperando. María, ¿qué quieres compartir tú? La María Carolina que me sale ahí quería intervenir recién igual. María no está. Bueno, avancemos. Entonces, aquí yo vi un texto clave que es que nos van enseñando también. Nos va diciendo, sí, muy bien. Nos va diciendo lo que gracias Laudemio, alcancé a leer. Gracias por tu ayuda también. El texto está basado netamente en el libro del Deuteronomio, que es, ¿alguien sabe cuáles son los nombres de los libros que componen el Pentateuco? Si tienen la Biblia en la mano, lo pueden buscar ahí en el índice de la Biblia. ¿Cuáles son el nombre? Penta es 5 por si acaso. Ya le di la pista. ¿Cuáles son el nombre de los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman Pentateuco? Es el Génesis, si no me equivoco. Ya. El Éxodo. Deuteronomio. Valeria, está hablando la Valeria. Génesis, Ya. Éxodo, Deuteronomio, como dijo Pilar. Ujú. Me faltan 2, no me puedo acordar, que los pasamos con el padre anteriormente. Claro, él habló mucho de eso. Sí. ¿Quién se atreve a decir los 5? Vamos, se gana $1 millón de pesos. Yo. Alice. Génesis, Éxodo, Ya. Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Entonces, el libro del Deuteronomio está dentro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Y ese texto que está ahí, vuelvo a repetir, Deuteronomio 6, del 4 al 9, es el núcleo, de la Sagrada Escritura. ¿Ya? Pues se dan cuenta que como los escritores de Mateo hacen referencia del Antiguo, de que escribiendo, que Mateo obviamente que es del Nuevo Testamento, hace una referencia a un libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo medular, lo esencial de la Sagrada Escritura. Lo que hemos hablado todo este momento, de que yo no puedo decir que amo a Dios si en definitiva no amo al prójimo. Y lo que dice San Mateo es clarito, porque Mateo es, como decíamos recién, es clarito, no le pone mucha flor, sino que va a lo esencial, ya a lo esencial, lo medular, lo vital, lo importante es que amemos a Dios por sobre todas las cosas y también al prójimo como uno mismo. Sí, como decía recién, parece que era Pablo, se me fue el nombre, decía, en el Antiguo Testamento se nos decía que era la ley como levítica, decía ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y que se usa mucho hoy, y se sigue usando, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, de que si el otro me hacía algo a mí, ejemplo, no sé, que alguien me saque un diente, yo podía hacer lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Es para un ejemplo. Y en cambio Jesús, que es la nueva alianza, que es la palabra de Dios encarnada y que da la vida por nosotros, Él dice, amarás también al prójimo como a ti mismo. Y dice, si volvemos al Antiguo Testamento, había como que estaba como permitido, de cierta manera también, como vengarse, como hacer lo mismo, ¿ya? Y Jesús en el Sermón de la Montaña dicen, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os odian. ¿Se dan cuenta? Por eso como yo quise hacer un poquito de vocabulario, porque vamos comprendiendo, recién ustedes lo hicieron súper bien, lo que significaba metanoia, porque Jesús está enseñando, y los evangelistas, y Pablo, y todo lo que se hace en la Biblia, nos están enseñando a tener este cambio de mentalidad, a una mentalidad cristiana, no pagana. El mundo, ¿qué nos dice hoy día? Esto llama a una reflexión. ¿Qué nos dice hoy día la gente? No, pues, yo tengo derecho a vengarme, el que me la hace me la paga, no se meten conmigo, ¿qué se han creído? ¿Ya?
Pero Jesús nos dice, no, amarás también a tu enemigo. Si alguien te quita la túnica, dale el manto. Si alguien te hace caminar una milla, camina con el 2. ¿Ya? Si te entran a robar, bendecir. Y la pregunta clave aquí, y cito, esto es reflexión, no son contenidos de esto, pero nos pueden aclarar más la película. De que si, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo actúo yo cuando me hacen una injusticia? ¿Tengo un corazón de cordero como el de Jesús, como también lo hemos dicho en otras clases? ¿O bien tengo un espíritu más bien como un cerdito que cuando lo matan se escucha hasta allá, hasta, no sé, hasta Diaguita, no está la hermana de Diaguita? Reaccionamos de la misma manera que Jesús reaccionó cuando fue ultrajado, castigado, azotado, coronado, se burlaban de él. Jesús calladito como un cordero. Por eso cantamos el Cordero de Dios en la liturgia, en la Santa Misa. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Porque él como un corderito no abrió la boca, no se defendió. Y también lo dice, haciendo un poco lo que nos enseñó recién Pablo. Si eso lo dice también el Evangelio, hacemos esa operación de irnos al Nuevo Testamento, vamos a descubrir que el profeta Isaías tiene 4 cánticos, los cantos del siervo de Yahvé. Y en el 4.º canto del siervo, que es Isaías, si alguien lo encuentra, se saca un 7. En el 4.º libro, el 4.º cántico del siervo de Yahvé, dice, no abrió la boca. Puso su mejilla dura como el pedernal, no se defendió. Varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro. ¿Ya? Vuelvo a la pregunta de recién como reflexión. ¿Cómo actúo yo cuando me han hecho una injusticia? ¿Soy más bien vengativo? ¿Trato de vivir la palabra lo mejor posible? O como decimos también por ahí muy coloquialmente, perdono pero no olvido. Se dan cuenta que eso significa la metanoia. Y hoy en día quizás se puede decir, oye, que ya es de loco quedarse callado. No. Es de loco quedarse callado ante una injusticia. ¿Ya? Porque nuestra mentalidad, que no es cristiana, por lo menos la mía, que yo voy a un proceso de conversión, no soy un super profe, no, pues tengo muchas debilidades. Cuando a mí me hacen algo, también me nace la tristeza. También me nace quizás ya me la vaya a pagar. Porque somos así. Quizás aquí de los que están conectados hay alguno que tiene una actitud mucho mejor que la mía y bacán que sea así. Pero en lo habitual no tenemos ese espíritu del Cordero, sino que nos defendemos y no nos quedamos nunca callados. Y pataleamos, alegamos, insistimos, y porque somos catetes, y eso se ve evidentemente en el matrimonio. Se ve evidentemente en la relación de padres con hijos, una relación de un profesor con sus alumnos, etcétera, etcétera. O nuestra relación también laboral, porque no somos perfectos. Y por eso desde aquí que yo trato de que nos quede bien claro cuál es el texto clave en el Evangelio de Mateo, que brota del libro del Deuteronomio, ¿ya? Que es una ley antigua, pero sabemos que con la venida de Jesucristo, Él hace nueva todas las cosas y hay un nuevo trasfondo, hay una nueva enseñanza donde tiene todo sentido en Él, en Jesucristo, ¿ya? Y este texto, como dice aquí, Jesús lo dijo en el templo, en la sinagoga, y dice, esta palabra se cumple hoy en medio de vosotros, en medio de ustedes, esta palabra se cumple, porque la palabra se cumple, se realiza, es viva y eficaz, como dice San Pablo, es tajante como espada de 2 filos. Por eso, lo que dice Jesús es también lo que tiene que acontecer con nosotros de cierta manera. Si yo escucho un texto bíblico, en la misa, en la liturgia, en una catequesis, en un encuentro, que esa palabra se cumpla en mí, de que yo no me sienta excluido de esa palabra, ¿ya? Sino que yo estoy inserto en esa palabra, porque es mi vida, es mi historia, soy parte de un pueblo, soy parte de la iglesia. ¿Se comprende bien? Bien, avancemos, no sé si me quedan 10 minutos. ¿Quién puede leer esto para cooperar y entre todos vamos aquí esta parte? De los que no hayan leído. Aló. El Aló. Evangelio. Aló.
Ya, Antonella, ¿tú de dónde eres? Hola, soy Ixia. Estoy con Bien. el computador de mi nieta. Ah, Buenas ya. noches, soy de la parroquia San Luis Gonzaga de Coquimbo. San Luis, genial. Sí, buenas noches, profesor. ¿Me puede ayudar a leer ahí, por favor? Ya, Evangelio de Mateo. ¿Cuál es la teología en el Evangelio de Mateo? El evangelista Mateo pone énfasis en la revelación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios y lo presenta como el modelo para la comunidad cristiana. Se centra en descubrir el reino de los cielos. Presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Desarrolla temas escatológicos, juicios, final y la segunda venida de Cristo. ¿Se comprende eso, cierto? Que Sí. también lo vimos en la clase anterior, que Jesús, en Mateo lo pone como este nuevo Mesías, así como Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, Jesús nos pasa de la esclavitud del pecado a la libertad, a la vida eterna. Moisés saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva a la tierra prometida, lo sabemos bien, y Jesús también hace lo mismo con nosotros de cierta manera, sin duda alguna, que nos saca de la esclavitud del pecado o de lo que estemos sumergidos nosotros y nos quiere pasar o nos invita a la libertad de los hijos de Dios, como dice San Pablo, y a tener dentro de nosotros la vida eterna, ¿ya? Esa vida eterna que no se consume. Esta vida terrenal que vivimos tiene un principio y un fin. Un día la vamos a morir, pero Dios nos invita a vivir esta vida eterna ya en el tiempo presente, no esperar hasta fallecer o morir para decir, ahora está en la vida eterna. La vida eterna, también esto es reflexión. La vida eterna estamos llamados también a vivirla aquí en medio de nuestras propias realidades, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, lo que nos enseña San Mateo, ser luz, sal y fermento hoy. Cuando pasemos al Evangelio de Lucas, vamos a descubrir lo importante que es este hoy. El Evangelio de Lucas pone mucho énfasis en el hoy. Por eso también es lo que queremos compartir hoy día, ¿ya? Y con rojo ahí colocamos, desarrolla la dimensión de la naturaleza divina de Jesús. ¿Se comprende bien, cierto? ¿Tiene alguna duda? Porque parece que para no atrasarme demasiado. Esa parte también ustedes la dijeron súper bien, yo no voy a ahondar más en esto, porque son la estructura que tiene el Evangelio de Mateo, ustedes intervinieron, lo hicieron, repito esto, lo hicieron muy bien, y también en la medida que ustedes intervengan, en la medida que ustedes opinen, se enriquece más el taller, ¿ya? Para que no sea solamente el profe que los marea, sino que también me ayuden a marear a los otros, ¿ya? Hay trabajo en equipo siempre. Yo hoy día a los chicos del colegio les hice un trabajo que hicieran un gráfico que colocaran lo que era trabajar en equipo o lo que era trabajar en un grupo. Y el detalle que encontraron fue bien importante. Una chica de primero medio dijo, tío, que lo que pasa es que cuando se trabaja en grupo, cada uno hace lo que puede y lo que quiere y busca su propia beneficio en un grupo. En cambio, dijo ella, que es muy habilosa ella, dijo, en cambio, lo que trabajar en equipo significa que todos trabajamos en un solo ideal, con una sola idea, en un solo propósito. Por eso, ¿a qué va esto? Que también en nuestras comunidades tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿ya? No como un grupo cualquiera, sino que en un equipo de pastoral, en un equipo de misión, en un equipo de liturgia, en un equipo económico, y todo eso se suma a este gran equipo de una coordinación parroquial, de un equipo de economato de una parroquia. Estamos todos llamados a trabajar siempre en equipo, porque el ideal o la meta es una, que sin duda es el encuentro con Jesucristo, y que sin duda esa meta única que nos debe unir es nuestro propósito de también cuando Dios nos llama a estar en su presencia en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que cambia la perspectiva? Es distinta. Hay grupos, ustedes saben, hay grupos de la tercera edad, los grupos de la junta de vecinos, los grupos de un comité para la vivienda, los grupos de comité, lo que sea. Y cada uno plantea su idea y llegar a un consenso en un grupo es re difícil, pero en un equipo, en una comunidad, es más fácil, una comunidad cristiana, es más fácil porque el propósito es uno, que es seguir a Jesucristo y poder también obtener la salvación. Avancemos, no sé si vamos. Ya, la próxima clase.
Con esto, yo doy por finalizado esta parte de Mateo. No quiere decir de que yo aquí ya no hablo más. Si yo hago mención, como ahora yo dije recién, del Evangelio de Lucas, yo también voy a ir interactuando, relacionando para que vayamos viendo ese abanico que se nos presenta en los libros sinópticos. La pregunta es como la que cuando comenzamos el Evangelio de Marcos. Ahora, para el miércoles, la idea es responder lo siguiente. ¿Cuál es la estructura del Evangelio de Marcos? Es lo mismo, ¿ya? Ustedes investiguen, usen la fuente que quieran, y si me dicen, esto lo encontré en tal fuente en internet, en Wikipedia, o lo busqué en ChatGPT, o lo encontré en inteligencia artificial, como está de moda hoy, lo decimos sin ningún problema. Pero no se olviden, la tecnología, junto con la Sagrada Escritura, de la mano, ¿ya? Y la otra es identificar algunas características del evangelista Marcos. Cada escritor sagrado tiene su propia característica, ya su propia construcción también, que también nos ayuda a comprender mejor los personajes bíblicos, ¿ya? Por eso es identificar alguna característica, o quizás algunos tienen algún oficio, quizás descubrir qué oficio tenía Marcos, cuál era su rol en el tiempo que Jesús lo llamó, o qué rol cumplía en la sociedad cuando Jesús lo llamó a la misión. Por eso es bueno que también, ¿alguien quiere hablar, parece? Muy bien. Me gustaría que al finalizar, como nos quedan 3 minutos, si alguien tiene alguna duda, quiere intervenir, aportar algo más, sería espectacular, como hemos dicho, porque esto lo vamos construyendo entre todos. Recuerden eso siempre, esto lo construimos entre todos. Si alguien quiere dar una opinión de lo que le significó esta clase, también lo puede hacer. Y si hay dudas, si se nos alcanza el tiempo, la respondemos, o si no, la dejamos para el próximo miércoles. ¿Les parece? Profesor, quería hacerle una consulta. Díganme. Usted habló de primera y segunda etapa del curso. ¿En qué consiste eso? Si podría explicarle usted fechita o meses que se va a realizar eso. Permiso, que me voy a hacer un poquito. Lo que pasa es que este diplomado, como lo ha tenido configurado el equipo de ABP, se hicieron 2 partes. La primera parte la hizo el padre Cristian. Ya, yo creo que tú tuviste ahí. La segunda parte es la que hago yo. Por eso yo dije son 2 partes. La parte que yo comencé, que ya esta es la tercera clase, si bien no me equivoco, y si Jorge me puede ayudar ahí, termina como a finales de agosto. Y esas son las 2 partes, la del padre Cristian y la mía. Así, claro, ¿ya? Cada profesor usa su propia metodología, su propia forma de explicar, y eso también es una riqueza, como decíamos, esta diversidad a la hora de enseñar y de aprender, siempre es diverso en la pedagogía. Pero son estas 2 partes. La primera que hizo el padre Cristian, que me parece que fueron 11 o 12 clases, y la que voy a hacer yo también son más o menos esa cantidad de clases, ¿ya? Yo voy dando tareas a la medida que avanzamos, ¿ya? Por eso me gusta que tengan sus propios cuadernos, anoten esta... Jorge me dice el 27 de agosto. Muy bien. Que en su cuadernito anoten esto que yo les voy diciendo y así la clase siguiente, el que quiera intervenir como lo he estado haciendo yo, puedan intervenir y eso, vuelvo a repetir, nos va a aportar a todos. ¿Ya? ¿Se comprendió bien, Pilar? Sí, profe, muchas gracias por aclararnos y hacernos dinámica la clase. Qué bueno, pues, le va a salir. Se lo hizo Al Jorge le va a salir caro haberme contratado de profe. Muy bien, pues espero que les haya servido. Yo dentro yo como Jorge somos profesores y el trabajo de profesor es súper arduo. Ya yo hago clase a 800 niños en la semana, en el Santo Tomás, y uno con la disponibilidad que pueda tener también ayuda también a los demás por lo menos a mí me gusta entregar lo que yo he recibido gratis, como dice la palabra de Dios. Dar gratis lo que yo he recibido gratis. Y eso yo lo hago con mucho cariño. Le rezamos a la Virgen María. ¿A alguien le gustaría hacer la oración final a la Virgencita? Antes que nos corten la clase. ¿Quién se anima a hacer la oración final? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan Amén. un bonito descanso, que sueñen con los angelitos y nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, igual. Gracias.